Bienvenidos a un video más de tu cuadernillo de apoyo bloque 2. En este profundizaremos el concepto de semejanza a través de la manipulación de materiales. En matemáticas se dice que dos figuras son semejantes si, a pesar de tener un tamaño diferente, mantienen una misma forma. Pero para profundizar más en estos conceptos y poder entenderlos, vamos a analizar los siguientes casos. Bien, observemos que tenemos dos pares de figuras, unos rectángulos y unos triángulos. Ahora analicemos sus medidas. En el caso de los rectángulos, analicemos que sus ángulos son iguales, es decir, de 90 grados. Pero, ¿cómo son las proporciones de las medidas de sus lados correspondientes? Observemos que las proporciones de las medidas de los lados correspondientes son diferentes. Por lo tanto, no podemos decir que tenga una misma forma, ya que a pesar que tiene ángulos iguales, las proporciones de sus lados correspondientes no lo son. Ahora analicemos los triángulos. Notemos que las medidas de sus ángulos correspondientes son iguales. Ahora veamos qué pasa con sus lados. Los lados correspondientes en proporción también son igual. En este caso, la proporción es 2. En este caso, podemos afirmar que sí mantiene una misma forma, ya que sus ángulos correspondientes son iguales y las proporciones de sus lados correspondientes también. En geometría decimos que dos triángulos son semejantes si sus ángulos correspondientes son iguales y la proporción en sus lados correspondientes también lo es. Ahora analicemos otros casos. Para ello, ahora tenemos dos pares de triángulos. ¿Qué par de triángulos será semejante? Para esto vamos a analizar sus medidas nuevamente. Bien, analicemos las medidas de sus lados. En el caso de los triángulos rosas, observemos que las proporciones en los lados correspondientes es la misma. En este caso es 2. Pero notemos qué pasa en los triángulos azules. En los triángulos azules, como podemos ver, las proporciones de sus lados correspondientes no lo son. Por lo tanto, no podemos afirmar que estos triángulos sean semejantes. En el caso de los triángulos rosas, sí, ya que las proporciones sí lo son. En geometría, a este criterio se le conoce como el criterio lado, lado, lado y establece que dos triángulos son semejantes si las medidas de sus lados correspondientes son proporcionales. Ahora, analicemos qué pasa con los ángulos. En el caso de los triángulos rosas, los ángulos correspondientes son iguales. Sin embargo, en el caso de los triángulos azules, notemos que solo un par de ángulos correspondientes es igual, es decir, el de 90 grados. Sin embargo, los otros ángulos correspondientes no lo son. Por lo tanto, este par de triángulos a partir del criterio ángulo-ángulo no son semejantes. En geometría, este criterio ángulo-ángulo establece que dos triángulos son semejantes si al menos dos de sus ángulos son iguales. Bien, pero ¿serán los únicos criterios que nos servirán para establecer que dos triángulos son semejantes? Ahora vamos a poner atención en las medidas de sus lados y el ángulo que se forma entre ellos. Bien, en el caso de los triángulos rosas, vamos a centrar nuestra atención en el ángulo A y A', así como los lados que lo forman. Observemos que los ángulos A y A', que son correspondientes, son iguales, de 90 grados, y que los lados correspondientes guardan una misma proporción. Ahora veamos qué pasa con los triángulos azules. Centraremos nuestra atención en los ángulos correspondientes P y S, así como los lados que lo forman. Los ángulos correspondientes P y S son iguales, de 90 grados. Sin embargo, la proporción que guardan sus lados correspondientes no lo son. Por lo tanto, este par de triángulos no son semejantes.
En geometría, este criterio se conoce como lado, ángulo, lado y establece que dos triángulos son semejantes si uno de sus ángulos correspondientes son iguales y las medidas de los lados que lo forman son proporcionales. De los ejemplos anteriores podemos concluir que para decir que dos triángulos son semejantes basta con que cumplan algunas condiciones, tales como que las medidas de sus lados correspondientes guarden la misma proporción, que las medidas de sus ángulos correspondientes sean iguales o que un ángulo correspondiente sea igual y la medida de los lados que lo forman sean proporcionales. Te invitamos a aplicar estos criterios de semejanza y establecer si tus pares de triángulos son semejantes.